A lo largo de la costa de Massachusetts, envuelta en niebla, donde los vientos del Atlántico traen consigo susurros de pecados olvidados, se erige un desmoronado monumento de piedra al que pocos se atreven a acercarse. Los pescadores locales se santiguan al pasar por delante y hasta los historiadores más atrevidos se niegan a hablar abiertamente sobre lo que conmemora. El monumento solo muestra una fecha, 1687, y dos nombres que en su día sembraron el terror en los corazones de todos los colonos temerosos de Dios, Ezequiel y Judith Harrington. Durante casi 2 décadas, estos hermanos construyeron un imperio de sangre y acusaciones, enriqueciéndose con los gritos de los inocentes y la confiscación de sus propiedades. Pero cuando su unión profana dio lugar al nacimiento de unos gemelos tan grotescamente deformes que incluso los médicos más curtidos huyeron horrorizados, la gente susurró que la justicia divina finalmente los había encontrado. Lo que realmente ocurrió en aquella aislada mansión, donde unos niños de 8 años con cuerpos deformes y mentes brillantes conspiraban contra sus propios padres, permaneció oculto bajo capas de miedo y superstición hasta ahora. Antes de continuar con la historia de los hermanos Harrington y su terrible legado, quiero que os suscribáis a nuestro canal y pulséis el botón de notificaciones, porque historias como esta, historias que la mayoría de la gente preferiría olvidar, son precisamente las que descubrimos aquí. Además, contadme en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escucháis, ya que estas oscuras historias se extienden por todos los rincones de Estados Unidos. La verdad sobre la fortuna de los Harrington y sus malditos herederos revela un nivel de maldad calculada que haría que incluso el observador más endurecido se preguntara de lo que es realmente capaz la humanidad cuando la codicia se impone a la conciencia. La colonia de la Bahía de Massachusetts de la década de 1660 vivía en un estado de fervor religioso perpetuo y dificultades económicas. Pequeñas comunidades costeras como Wakeham's Harbor, un asentamiento de apenas 300 almas enclavado entre acantilados rocosos y bosques de pinos, sobrevivían gracias a la pesca, la agricultura y una relación incómoda con las creencias sobrenaturales que gobernaban todos los aspectos de la vida colonial. La doctrina puritana exigía una vigilancia constante contra la influencia de Satanás y en comunidades tan aisladas, la sospecha podía extenderse más rápido que un incendio forestal. Ezequiel Harrington, de 28 años, poseía unos rasgos afilados y unos penetrantes ojos grises que más tarde se convertirían en sinónimo de acusación y juicio. Su hermana menor, Judith, de 25 años, igualmente llamativa por su austera belleza, compartía la misma mandíbula angulosa y el mismo comportamiento frío. Pero mientras Ezequiel llamaba la atención por su presencia, Judith ejercía su influencia mediante palabras susurradas y dudas cuidadosamente sembradas. Ambos hermanos habían recibido una educación inusual para su posición social. Su padre, un comerciante fracasado de Boston, había insistido en enseñarles a leer, escribir y, lo más importante, a comprender las complejidades legales de la propiedad y la ley de sucesión. Cuando sus padres murieron de fiebre en 1663, dejando a los hermanos con poco más que una modesta granja y deudas crecientes, se enfrentaron a las mismas perspectivas sombrías que otros muchos jóvenes colonos. Pero, a diferencia de sus vecinos, que se dedicaron al trabajo honrado o al comercio, los hermanos Harrington vieron una oportunidad en la creciente histeria que rodeaba a la brujería. Las comunidades de toda Nueva Inglaterra habían comenzado a contratar cazadores de brujas, personas que afirmaban tener conocimientos especiales para identificar a los siervos de Satanás. Estos profesionales podían cobrar honorarios considerables por sus servicios y, lo que era aún más lucrativo, a menudo recibían parte de los bienes confiscados a los condenados. El primer cliente de los hermanos fue el pueblo de Milford, a 2 días de viaje hacia el interior, donde las malas cosechas y el ganado muerto al nacer habían creado un ambiente propicio para las explicaciones sobrenaturales. Ezequiel se presentaba como un hombre culto que había estudiado los signos de la brujería, mientras que Judith se hacía pasar por su asistente, experta en el arte de detectar marcas ocultas en los acusados. Su método era brutalmente simple. Llegaban a una comunidad en crisis,
estudiaban la dinámica local de riqueza y poder, y luego acusaban sistemáticamente a aquellos cuyas propiedades resultarían más rentables una vez confiscadas. La viuda Constance Fletcher se convirtió en su primera víctima, una mujer cuyo difunto marido le había dejado un valioso molino de grano que varios hombres de la localidad codiciaban. Bajo la cuidadosa orquestación de los hermanos Harrington, Constance se vio acusada de arruinar la cosecha mediante una comunión impía con fuerzas oscuras. Las pruebas que presentaron parecían abrumadoras. Marcas misteriosas en su cuerpo, que ellos le habían infligido en secreto durante un examen forzado. Testimonios de vecinos que afirmaban haberla visto murmurar palabras extrañas, entrenados por las cuidadosas sugerencias de Judith, y el hecho condenatorio de que su molino seguía produciendo harina cuando los demás fallaban, lo que en realidad era el resultado de su excelente mantenimiento y ubicación. Constance Fletcher fue ahorcada el 15 de noviembre de 1664, y su molino fue dividido entre la ciudad y los hermanos Harrington como pago por sus servicios. Pero esto fue solo el comienzo de una empresa que acabaría abarcando 8 comunidades diferentes y cobrándose la vida de 57 personas inocentes a lo largo de 15 años. La decisión de Ezequiel y Judith de casarse no surgió de ninguna inclinación romántica. Tales uniones entre hermanos eran técnicamente posibles según la ley colonial cuando se justificaban por circunstancias apremiantes, pero desde un frío cálculo práctico. En 1675, los hermanos controlaban activos por valor de más de 15.000 libras, una fortuna enorme para los estándares coloniales. Poseían propiedades en 9 comunidades diferentes, tenían hipotecas sobre docenas de granjas y negocios, y poseían registros detallados de sus diversas actividades delictivas a lo largo de más de una década. El problema al que se enfrentaban era el de la herencia y la seguridad. Si alguno de los hermanos se casaba fuera de la familia, su cónyuge obtendría derechos legales sobre una parte de su patrimonio y, lo que es más peligroso, acceso potencial a los secretos cuidadosamente guardados que habían hecho posible su fortuna. Del mismo modo, si alguno de los hermanos fallecía sin herederos directos, las complejas leyes de sucesión podrían dar lugar a que sus bienes se distribuyeran entre parientes lejanos o incluso fueran reclamados por el gobierno colonial. Su solución demostró el mismo pragmatismo despiadado que había caracterizado toda su carrera. Ezequiel, como hermano mayor, se casaría con Judith en una ceremonia privada oficiada por un ministro corrupto al que habían comprometido durante un juicio por brujería en Salem Village. La unión se mantendría en secreto para la comunidad en general. Se presentaría, en cambio, como una asociación comercial entre una solterona confirmada y un soltero que habían dedicado sus vidas a servir a Dios mediante la identificación y eliminación de amenazas sobrenaturales. La boda secreta tuvo lugar el 21 de diciembre de 1675, durante el solsticio de invierno, una fecha elegida por su significado simbólico más que por creencias sobrenaturales. La ceremonia se celebró en el sótano de su mansión, con la única presencia del ministro corrupto y 2 sirvientes a los que se había amenazado para que guardaran silencio. La boda en sí fue una burla de la tradición cristiana, celebrada no para celebrar el amor o la unión espiritual, sino como una maniobra legal diseñada para proteger su riqueza acumulada y sus secretos compartidos. El embarazo que comenzó a principios de 1676 pareció validar la confianza de los hermanos en su acuerdo impío. El estado de Judith progresó con normalidad durante los primeros meses, sin signos de complicaciones o anomalías. Los hermanos contrataron a una comadrona experta de Boston, pagándole una tarifa extraordinaria para que se trasladara temporalmente a su mansión y le proporcionara la mejor atención posible. Encargaron alimentos especiales, medicinas importadas e incluso encargaron cunas a juego, fabricadas con la mejor caoba y equipadas con ropa de cama de seda, adecuadas para niños destinados a heredar una gran fortuna. Pero a medida que el embarazo de Judith avanzaba hacia su último trimestre, comenzaron a aparecer sutiles indicios de que algo iba terriblemente mal. La primera señal se produjo durante el 7º mes, cuando Judith comenzó a experimentar movimientos que la comadrona describió como inusuales por su violencia y coordinación. Sarah Bitam,
la experimentada comadrona que había asistido más de 300 partos a lo largo de su carrera, nunca había sentido movimientos fetales como los que se producían en el útero de Judith. En lugar de los patrones típicos de patadas y giros que caracterizan el desarrollo normal, estos movimientos parecían implicar a múltiples entidades involucradas en lo que solo podía describirse como un combate. Es como si estuvieran luchando entre ellos. Sarah se lo confió a su asistente, una joven llamada Amma Prescott, que había venido desde Boston para ayudar en lo que se esperaba que fuera un parto rutinario, aunque secreto. He asistido en muchos partos de gemelos, pero nunca había sentido movimientos tan agresivos. Es casi como si intentaran hacerse daño unos a otros. Ezequiel descartó estas preocupaciones como imaginaciones supersticiosas de una anciana, pero en privado comenzó a preocuparse. Los hermanos habían invertido demasiado en este embarazo como para aceptar que algo pudiera salir mal, y Ezequiel se dedicó a investigar para explicar y abordar cualquier complicación que pudiera surgir. Compró todos los textos médicos disponibles en las colonias, se correspondió con médicos de Londres y Edimburgo, e incluso consultó a varias comadronas de otras regiones para recabar información sobre partos difíciles y desarrollos anormales. Lo que descubrió en su investigación fue a la vez tranquilizador y profundamente inquietante. Varios textos confirmaban que los embarazos gemelares solían implicar movimientos fetales más violentos que los partos únicos, especialmente cuando los niños competían por el espacio y los recursos limitados del útero. Pero varias fuentes también mencionaban un aumento de los riesgos asociados a lo que denominaban parentesco cercano entre los padres, incluyendo mayores tasas de mortinatalidad, anomalías físicas y deficiencias mentales en los hijos supervivientes. El parto, que finalmente comenzó el 15 de marzo de 1677, duró casi 2 días y presentó complicaciones que perseguirían a Sarah Wickham durante el resto de su vida. Los gemelos que nacieron se reconocieron inmediatamente como gravemente malformados, con extremidades que se ramificaban en ángulos imposibles. Tenían cráneos que parecían haber desarrollado protuberancias óseas adicionales y cuerpos que parecían estar conectados por puentes de tejido que unían sus torsos y, posiblemente, sus órganos internos. Lo que realmente conmocionó a las mujeres que asistieron al parto fue darse cuenta de que estos niños poseían una conciencia y una coordinación que parecían muy superiores a su aparente etapa de desarrollo. Se movían con determinación, agarraban objetos que se les colocaban cerca y parecían comunicarse entre sí mediante una serie de sonidos y gestos que ninguna de las comadronas podía interpretar. A pesar de sus graves anomalías físicas, los gemelos demostraban una inteligencia que era a la vez notable y profundamente inquietante. Los niños, a los que Ezequiel y Judith llamaron Gabriel y Rafael, eligiendo nombres bíblicos que pudieran proporcionarles cierta protección contra la interpretación sobrenatural de su condición, sobrevivieron a su difícil nacimiento y comenzaron a crecer de una manera que desafiaba todas las expectativas sobre los niños nacidos con deformidades tan graves. Al cumplir 1 año, estaba claro que su inteligencia superaba con creces los hitos normales del desarrollo, incluso cuando sus limitaciones físicas se hacían más pronunciadas. Los años comprendidos entre 1677 y 1685 marcaron tanto el apogeo del poder de los hermanos Harrington como el comienzo de su mayor desafío. A medida que Gabriel y Rafael pasaban de ser bebés a niños, su combinación única de deformidades físicas graves e inteligencia extraordinaria creó problemas que iban mucho más allá de la simple atención médica. Los niños, ya que eran varones gemelos, a pesar de su inusual anatomía compartida, requerían una supervisión constante y una atención especializada que hacía cada vez más difícil mantener la carrera pública de los hermanos. Cuando los gemelos cumplieron 8 años en marzo de 1685, se habían convertido en algo sin precedentes en la Massachusetts colonial. Niños con discapacidades graves que poseían capacidades intelectuales que rivalizaban con las de adultos cultos. A pesar de su incapacidad para caminar con normalidad o participar en actividades típicas de la infancia, Gabriel y Rafael habían aprendido a leer por sí mismos a los 4 años. Dominaban las matemáticas básicas a los 5 y, a los 7,
participaban en debates filosóficos que habrían supuesto un reto para estudiantes universitarios. Pero quizás lo más inquietante de todo era su creciente conciencia de la verdadera naturaleza y las actividades de sus padres. Los gemelos habían permanecido aislados en la mansión durante toda su vida, oficialmente para protegerlos de las crueles escaleras y los miedos sobrenaturales, pero en realidad para evitar que nadie fuera testigo de su condición y la relacionara con el juicio divino sobre los crímenes de sus padres. Sin embargo, este aislamiento les había dado un acceso sin precedentes a las conversaciones privadas de sus padres, los registros comerciales y las sesiones de planificación de sus diversas empresas criminales. Gabriel y Rafael habían desarrollado una extraña habilidad para permanecer en silencio e inmóviles cuando los adultos se acercaban a ellos, lo que llevaba a Ezequiel y Judith a discutir libremente asuntos delicados en su presencia, asumiendo que los niños eran demasiado pequeños o discapacitados para comprender lo que oían. Esta suposición resultó ser un error catastrófico que acabaría provocando la destrucción de los hermanos. En 1685, los gemelos poseían un conocimiento detallado de las operaciones de caza de brujas de sus padres, incluida información específica sobre pruebas fabricadas, testigos sobornados y el asesinato sistemático de personas inocentes para obtener beneficios económicos. Más importante aún, habían comenzado a comprender que su propia condición física no era el resultado de un juicio divino o de una desgracia fortuita, sino la consecuencia directa de la decisión de sus padres de casarse dentro de su línea de sangre para proteger su imperio criminal. Esta comprensión había llenado a los niños de una mezcla de rabia, dolor y determinación que era notable por su intensidad y sofisticación. A pesar de sus limitaciones físicas y de su completa dependencia de sus padres para el cuidado básico, Gabriel y Rafael habían comenzado a planear formas de revelar la verdad sobre la empresa criminal de los Harrington y asegurar justicia para las víctimas de sus padres. La primera oportunidad de los gemelos para actuar sobre la base de su conocimiento se presentó en el verano de 1685. Cuando una joven llamada Margaret Caldwell llegó a la mansión en busca de empleo como sirvienta. Margaret era la hija de una de las primeras víctimas de Ezequiel y Judith, un herrero llamado Thomas Caldwell, que había sido ejecutado por brujería en 1679 después de que los hermanos orquestaran su acusación para adquirir su valiosa fragua y sus excelentes propiedades inmobiliarias en el centro de Harley's Crossing. Margaret no tenía ni idea de que los hermanos Harrington eran los responsables de la muerte de su padre. Solo sabía que eran miembros ricos y respetados de la comunidad que podrían dar trabajo a una joven que se había quedado sin recursos tras la tragedia familiar. Sin embargo, lo que descubrió durante su estancia en la mansión fueron pruebas que acabarían conduciendo al escándalo más importante de la historia colonial americana en relación con los juicios por brujería. La estrategia de los gemelos para comunicarse con Margaret era ingeniosa y desgarradora a la vez. A pesar de sus graves dificultades para hablar y sus limitaciones físicas, habían desarrollado formas de dejar mensajes escritos en lugares donde ella los encontraría durante sus tareas de limpieza. Estos mensajes comenzaban simplemente con información básica sobre documentos ocultos y registros financieros sospechosos, pero poco a poco se ampliaron para incluir instrucciones detalladas sobre dónde encontrar pruebas de los crímenes de sus padres. Más importante aún, Gabriel y Rafael habían aprendido a distinguir entre los diferentes visitantes de sus padres y habían desarrollado formas de advertir a Margaret cuando personas especialmente peligrosas tenían previsto llegar a la mansión. Habían observado lo suficiente las actividades de sus padres como para comprender que algunos de sus socios eran aún más violentos e impredecibles que el propio Ezequiel y Judith, y utilizaron su avanzado conocimiento de las citas y reuniones para ayudar a Margaret a evitar encuentros potencialmente fatales. El punto de inflexión se produjo en septiembre de 1685. Cuando los gemelos proporcionaron a Margaret información específica sobre el lugar donde sus padres guardaban los registros más incriminatorios. Un compartimento oculto detrás de una pared falsa en el estudio de Ezequiel contenía libros de contabilidad detallados que documentaban 15 años de actividad delictiva.
Estos libros no solo incluían registros de los pagos recibidos por cada juicio por brujería, sino también listas detalladas de las propiedades confiscadas, sus valores estimados y anotaciones sobre los costes de preparación y los honorarios de los testigos, lo que revelaba la naturaleza sistemática de sus operaciones. El descubrimiento de estos registros por parte de Margaret le proporcionó pruebas irrefutables de que los hermanos Harrington habían estado asesinando a personas inocentes por dinero, pero también la puso en peligro mortal. Ella comprendió que si Ezequiel y Judith descubrían lo que sabía, no dudarían en eliminarla utilizando los mismos métodos que habían perfeccionado contra sus otras víctimas. Su única esperanza residía en encontrar una manera de exponer sus crímenes y, al mismo tiempo, protegerse a sí misma y a los gemelos de las represalias. La solución que finalmente eligió demostró tanto coraje como pensamiento estratégico que habría impresionado incluso a investigadores criminales experimentados. En lugar de intentar huir con las pruebas o enfrentarse directamente a los hermanos, Margaret comenzó a copiar en secreto los documentos más comprometedores, al tiempo que establecía contacto con el padre Benedict Thorne, un sacerdote jesuita que había llegado recientemente a Boston desde Francia y que poseía tanto los conocimientos teológicos para comprender las implicaciones sobrenaturales, como las conexiones políticas para investigar a poderosas figuras coloniales. La investigación del padre Benedict Thorne sobre los hermanos Harrington comenzó con escepticismo, pero rápidamente se convirtió en horror a medida que descubría capa tras capa de maldad sistemática que había operado prácticamente sin control durante más de 2 décadas. El enfoque inicial de Margaret Caldwell hacia el sacerdote había sido cauteloso e indirecto, ya que entendía que las acusaciones directas contra figuras tan poderosas y respetadas probablemente resultarían en su propia destrucción a través de los mismos métodos que ellos habían utilizado contra sus otras víctimas. Pero las pruebas que Margaret fue compartiendo gradualmente con el padre Thorne, copias de libros de contabilidad, listas de testigos con anotaciones sobre pagos y amenazas y, lo más condenatorio de todo, mapas detallados que marcaban la ubicación de las propiedades confiscadas y sus actuales propietarios, dibujaban un panorama de una empresa criminal que superaba incluso las peores expectativas del sacerdote sobre la capacidad humana para el mal. La experiencia del padre Thorne tanto en teología como en filosofía natural le hacía especialmente cualificado para comprender todas las implicaciones de lo que Margaret había descubierto. A diferencia de las autoridades coloniales, que podían desestimar las acusaciones sobrenaturales por considerarlas fuera de su jurisdicción, o de los profesionales médicos, que podían centrarse únicamente en el estado físico de los niños, el sacerdote poseía los conocimientos y la autoridad necesarios para investigar tanto la dimensión criminal como la moral del caso Harrington. Su decisión de visitar la mansión en octubre de 1685 se presentó a los hermanos como una visita pastoral rutinaria. El nuevo sacerdote buscaba presentarse a los miembros prominentes de la comunidad colonial y ofrecer orientación espiritual a una familia que había sufrido la tragedia de partos difíciles. Ezequiel y Judith, confiados en su capacidad para manipular a las autoridades religiosas, acogieron la visita como una oportunidad para legitimar aún más su posición en la comunidad, al tiempo que recababan información sobre posibles amenazas a sus operaciones. Lo que no previeron fue la formación específica del padre Thorne para reconocer el engaño y su experiencia en identificar las consecuencias psicológicas y espirituales del mal sistemático. A los pocos minutos de entrar en la mansión, el sacerdote detectó perturbaciones atmosféricas que sugerían la presencia de una profunda corrupción espiritual, no una intervención sobrenatural, sino más bien los residuos psicológicos dejados por décadas de asesinatos calculados y degradación moral. La petición del sacerdote de conocer a los niños estaba motivada aparentemente por su preocupación pastoral por las jóvenes almas que se enfrentaban a retos físicos. Pero su verdadero propósito era evaluar si Gabriel y Rafael poseían la inteligencia y la conciencia necesarias para servir de testigos contra sus padres. Los informes escritos de Margaret sugerían que los gemelos entendían mucho más de su situación de lo que sus padres creían. Pero el padre Thorne necesitaba evaluar sus capacidades de primera mano antes de arriesgar su seguridad involucrándolos en su investigación.
Cuando el padre Thorne finalmente consiguió acceder a las habitaciones de los niños, lo que encontró allí superó incluso las detalladas descripciones de Margaret en su combinación de tragedia y posibilidad. Gabriel y Rafael, a pesar de sus graves limitaciones físicas y su evidente dolor diario, demostraron una sofisticación intelectual y una madurez emocional notables para niños de cualquier edad, especialmente para aquellos que habían estado aislados de la interacción social normal durante toda su vida. Más significativo aún, los gemelos no mostraron ningún temor hacia el sacerdote a pesar de no haberlo visto nunca antes, y en cambio mostraron lo que solo podía describirse como alivio y esperanza. Era evidente que habían estado esperando a alguien con la autoridad y el valor necesarios para desafiar a sus padres, e inmediatamente comenzaron a intentar comunicar información sobre los delitos que habían presenciado y las pruebas que habían visto ocultar o destruir. La formación teológica del padre Thorne incluía instrucción en la atención a víctimas de crueldad extrema. Y reconoció en estos niños la misma combinación de sufrimiento, conciencia y esperanza desesperada que había observado en los supervivientes de torturas y persecuciones. Pero a diferencia de los casos anteriores, en los que las víctimas eran adultos capaces de explicar su situación y buscar justicia, Gabriel y Rafael estaban atrapados por sus limitaciones físicas y su completa dependencia de las mismas personas responsables tanto de su condición como de su sufrimiento. La partida del sacerdote de la mansión fue superficialmente cordial, pero todas las partes comprendieron que había comenzado una confrontación fundamental. El padre Thorne había visto lo suficiente para confirmar sus peores sospechas sobre la situación de los niños y el carácter de sus padres, mientras que Ezequiel y Judith habían reconocido en su actitud y sus preguntas un nivel de percepción y determinación que suponía un peligro sin precedentes para sus vidas cuidadosamente construidas. La investigación que el padre Thorne puso en marcha al regresar a Boston fue metódica, exhaustiva y se llevó a cabo con todos los recursos de las redes administrativas y de inteligencia de la Iglesia Católica. A diferencia de los rudimentarios sistemas legales de las colonias individuales, la Iglesia poseía métodos sofisticados para reunir pruebas, analizar testimonios y construir casos contra personas poderosas que se creían por encima de la justicia terrenal. En 3 semanas, el padre Thorne había reunido un expediente completo sobre las actividades de los hermanos Harrington, que incluía registros financieros obtenidos mediante citación judicial de los bancos coloniales, testimonios de familiares supervivientes de sus víctimas y, lo más condenatorio de todo, una confesión detallada de Marcus Fletcher, un antiguo cómplice que había ayudado a colocar pruebas y a preparar a los testigos de varios juicios por brujería a cambio de nuestro pago y protección frente a sus propios problemas legales. La confesión de Marcus Fletcher reveló el verdadero alcance de incluyendo detalles sobre sus métodos para seleccionar víctimas, crear pruebas falsas y coordinarse con funcionarios corruptos para garantizar resultados legales favorables. Pero lo más importante para los propósitos del padre Thorne era que el testimonio de Fletcher incluía información específica sobre la decisión de los hermanos de casarse entre sí y sus discusiones explícitas sobre el uso de la condición de sus hijos para ampliar aún más su riqueza a través de exhibiciones privadas a personas adineradas curiosas por las anomalías médicas. Esta revelación añadió una capa adicional de horror a un caso ya de por sí abrumador. Ezequiel y Judith no solo habían condenado a muerte a personas inocentes para obtener beneficios económicos, sino que también habían traído hijos al mundo a través de una unión incestuosa diseñada específicamente para proteger su imperio criminal. Y ahora planeaban explotar el sufrimiento de sus hijos para obtener beneficios adicionales. Pero el arma más poderosa del padre Thorne en su campaña contra los hermanos Harrington resultó ser los propios niños. Gabriel y Rafael, a pesar de su juventud y sus limitaciones físicas, poseían recuerdos detallados de conversaciones y acontecimientos que proporcionaban una corroboración crucial de las pruebas encontradas en los registros de sus padres. Y lo que es más importante, su evidente inteligencia y conciencia moral los convertían en testigos convincentes cuyo testimonio no podía descartarse como fantasías de mentes dañadas. Las cuidadosas entrevistas del sacerdote con los gemelos, realizadas durante visitas secretas organizadas por Margaret Caldwell,
revelaron un nivel de abuso y explotación sistemáticos que iba mucho más allá de la simple negligencia. Ezequiel y Judith no solo habían ocultado a sus hijos del mundo para proteger su propia reputación, sino que también habían utilizado el aislamiento y la dependencia de los gemelos para llevar a cabo experimentos psicológicos diseñados para poner a prueba los límites de la resistencia y la adaptabilidad humanas. Gabriel y Rafael describieron años de sometimiento a dolorosos procedimientos médicos sin anestesia, de ser obligados a realizar tareas intelectuales bajo la amenaza de privarlos de comida o comodidades, y de ser utilizados como sujetos para las teorías de sus padres sobre la relación entre la deformidad física y la capacidad mental. Lo más espantoso de todo es que revelaron que sus padres habían estado documentando sistemáticamente su desarrollo y comportamiento con la intención de vender informes detallados a médicos europeos interesados en los efectos de la consanguinidad en la descendencia humana. Los últimos meses de 1685 trajeron una tensión creciente a la mansión Harrington, ya que múltiples fuerzas convergieron para amenazar el imperio de sangre y engaño que los hermanos habían construido cuidadosamente. La investigación del padre Thorne había llegado a un punto en el que poseía pruebas irrefutables de sus crímenes, pero se enfrentaba al delicado reto de desenmascarar a personas tan poderosas y peligrosas sin provocar una respuesta violenta que pudiera poner en peligro a los niños y a otros posibles testigos. Mientras tanto, Gabriel y Rafael se habían vuelto cada vez más audaces en sus esfuerzos por contribuir a la caída de sus padres. Aprovechando su posición privilegiada como inválidos aislados para observar y documentar actividades que ni siquiera Margaret Caldwell podía presenciar con seguridad, los gemelos habían desarrollado métodos sofisticados para registrar información a pesar de sus limitaciones físicas, creando alijos ocultos de pruebas escritas que detallaban las actividades delictivas en curso y los planes futuros de sus padres. La creciente rebeldía de los niños no había pasado desapercibida para sus padres, que habían comenzado a sospechar que sus hijos poseían más conciencia y capacidad de lo que habían creído hasta entonces. La respuesta de Ezequiel y Judith a esta sospecha reveló la completa ausencia de afecto paterno natural que había caracterizado su relación con los gemelos desde su nacimiento. En lugar de sentir orgullo por la inteligencia de sus hijos o preocupación por su bienestar, los hermanos veían la creciente autonomía de Gabriel y Rafael como una amenaza potencial para su seguridad. La crisis que acabaría derrumbando toda la empresa criminal comenzó a principios de diciembre de 1685, cuando Ezequiel descubrió pruebas de que alguien había estado accediendo a sus registros financieros ocultos. Las marcas de arañazos en las paredes falsas, las bisagras ocultas y los patrones de polvo desplazados en los documentos sugerían entradas repetidas y no autorizadas a sus archivos más sensibles. Aún más inquietante era darse cuenta de que quienquiera que hubiera obtenido acceso poseía conocimientos suficientes para identificar los materiales más incriminatorios. Las páginas que contenían referencias directas a sobornos, intimidación de testigos y fraude inmobiliario habían sido sutilmente marcadas con pequeños puntos de lápiz que eran invisibles a una inspección casual, pero que indicaban claramente un estudio sistemático. Las sospechas inmediatas de Ezequiel recayeron sobre Margaret Caldwell, cuya posición como sirvienta le proporcionaba tanto la oportunidad como la motivación para espiar a sus empleadores. Pero cuando él y Judith sometieron a Margaret a un brutal interrogatorio utilizando técnicas que habían perfeccionado durante su carrera de caza de brujas, descubrieron que, aunque ella efectivamente tenía conocimiento de sus delitos, no podía ser responsable de todas las brechas de seguridad que habían detectado. La verdad de que sus propios hijos habían estado recopilando sistemáticamente pruebas contra ellos durante meses estaba tan lejos de su marco psicológico que ninguno de los dos hermanos consideró inicialmente esa posibilidad. Se habían acostumbrado tanto a ver a Gabriel y Rafael como dependientes indefensos cuyas limitaciones físicas los hacían esencialmente inofensivos, que no podían concebir a los gemelos como amenazas activas para su seguridad. Esta ceguera ante las capacidades de sus hijos resultó ser un error de cálculo fatal que, en última instancia, les costaría todo lo que habían construido.
Mientras Ezequiel y Judith centraban sus sospechas en amenazas externas como Margaret Caldwell y el padre Thorne, Gabriel y Rafael continuaban sus actividades de recopilación de información con creciente sofisticación y audacia. Los gemelos habían desarrollado métodos de comunicación que les permitían coordinar sus esfuerzos a pesar de estar físicamente separados durante la mayor parte de las actividades diarias. Utilizaban una combinación de mensajes escritos, sonidos codificados e incluso la manipulación de objetos domésticos para compartir información y planificar sus próximos movimientos. Sus limitaciones físicas, que sus padres consideraban garantía de indefensión, les habían obligado en realidad a desarrollar habilidades intelectuales y de observación que superaban con creces las de los niños normales de su edad. A mediados de diciembre de 1685, Gabriel y Rafael habían recopilado pruebas que incluían no solo documentación de los delitos pasados de sus padres, sino también información detallada sobre operaciones futuras previstas. Se enteraron de que Ezequiel y Judith se estaban preparando para expandir sus actividades al valle del río Connecticut, donde las recientes incursiones de los indios habían creado tensiones en la comunidad que podían explotarse para obtener beneficios mediante acusaciones de colaboración sobrenatural con fuerzas hostiles. Más inmediata era la amenaza que suponía el descubrimiento de los gemelos de que sus padres habían comenzado a planear su eliminación como posibles testigos y riesgos para la seguridad. Gabriel y Rafael habían escuchado conversaciones sobre trágicos accidentes que podrían ocurrirles a los niños discapacitados durante los duros meses de invierno. Y habían observado a sus padres haciendo preparativos que sugerían la intención de deshacerse de ellos antes de que llegara la primavera. La respuesta de los niños a esta amenaza demostró tanto su notable inteligencia como su profundo conocimiento de la psicología de sus padres. En lugar de intentar huir o simplemente advertir al padre Thorne sobre el peligro inmediato, Gabriel y Rafael optaron por acelerar sus actividades de recopilación de pruebas y, al mismo tiempo, sentar las bases para una confrontación final que revelara todo el alcance de la maldad de sus padres. Su plan era elegante y terrible en su sofisticación. Utilizarían los propios métodos de sus padres en su contra, orquestando un escenario que obligaría a Ezequiel y Judith a revelar su verdadera naturaleza en presencia de testigos que poseyeran la autoridad y la credibilidad necesarias para garantizar la justicia. Los gemelos comprendían que su condición física les hacía poco propensos a sobrevivir a cualquier conflicto directo con sus padres, pero estaban dispuestos a sacrificarse si sus muertes podían garantizar la exposición de los crímenes que se habían cobrado docenas de vidas inocentes. La oportunidad que habían estado esperando llegó el 21 de diciembre de 1685. El 10º aniversario de la boda secreta de sus padres y una fecha que Ezequiel y Judith siempre celebraban en privado, revelando sus verdaderas personalidades con más claridad que en cualquier otra ocasión. Este ritual anual, que los hermanos consideraban una conmemoración de su exitosa asociación en el mal, proporcionó a Gabriel y Rafael el escenario perfecto para su jugada final. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en la mansión Harrington se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale al botón me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa a continuación. El plan de los gemelos requería una sincronización precisa, un compromiso total y un nivel de valentía que habría sido notable en adultos, y mucho más en niños que nunca habían conocido la vida fuera de los muros de su prisión. Pero Gabriel y Rafael comprendieron que poseían algo que sus padres nunca habían esperado, la claridad moral que proviene de sufrir injusticias y la capacidad intelectual para transformar esa claridad en acciones efectivas. Los acontecimientos del 21 de diciembre de 1685 se desarrollaron con una precisión que reflejaba meses de cuidadosa planificación por parte de dos niños de 8 años que nunca habían experimentado una infancia normal, sino que se habían visto obligados a desarrollar el pensamiento estratégico de investigadores experimentados.
El plan de Gabriel y Rafael dependía de su profundo conocimiento de los hábitos, personalidades y métodos criminales de sus padres, combinado con su posición única como testigos, a quienes Ezequiel y Judith subestimaban constantemente. Los gemelos habían dispuesto que el padre Thorne llegara a la mansión durante las horas de la tarde, cuando sus padres solían celebrar su aniversario, un ritual privado que consistía en revisar su riqueza acumulada, leer pasajes seleccionados de sus listas de víctimas y planificar operaciones futuras. Esta celebración, que los hermanos creían que era completamente secreta, en realidad tenía lugar en una habitación situada justo encima de las habitaciones de los niños, y Gabriel y Rafael llevaban años escuchando estas recitaciones anuales de maldad. El ambiente en la mansión aquella tarde de diciembre estaba cargado de una sensación de malicia casi palpable, mientras Ezequiel y Judith se preparaban para la celebración de su 10º aniversario. Los hermanos habían pasado el día revisando sus registros financieros y preparando materiales para lo que planeaban que fuera su último invierno en Massachusetts antes de trasladar sus operaciones a los territorios más rentables y menos controlados de las colonias de Carolina. Ya habían comenzado a liquidar algunas de sus propiedades en Nueva Inglaterra y se preparaban para establecer nuevas identidades que les permitieran continuar con su empresa criminal en regiones donde su reputación aún no les había precedido. Gabriel y Rafael, confinados en sus habitaciones como siempre durante las reuniones privadas de sus padres, habían pasado semanas preparándose para esta noche con la metódica precisión de conspiradores experimentados. A pesar de sus limitaciones físicas, habían logrado crear múltiples escondites de pruebas en toda la mansión, incluyendo copias de los documentos más incriminatorios de sus padres, mapas detallados de las propiedades confiscadas y testimonios escritos que describían delitos específicos que habían presenciado o escuchado mientras se planeaban. Más importante aún, los gemelos habían pasado meses debilitando elementos estructurales específicos de la construcción de la mansión utilizando herramientas que habían fabricado con artículos domésticos y técnicas que habían aprendido estudiando textos de arquitectura de la extensa biblioteca de sus padres. Su plan requería no solo una sincronización perfecta, sino también un conocimiento de la física y la ingeniería que habría supuesto un reto incluso para constructores adultos. Sin embargo, habían dominado estos conceptos por pura necesidad y por su desesperada determinación de escapar de su prisión. La llegada del padre Thorne a la mansión fue precedida por un cuidadoso reconocimiento que había llevado a cabo durante varias semanas, durante las cuales había trazado un mapa de la distribución del edificio, identificado posibles rutas de escape y establecido protocolos de comunicación con Gabriel y Rafael a través de un sistema de señales luminosas visibles desde las ventanas de su habitación. La formación militar del sacerdote. Ya que había servido como capellán durante los conflictos europeos antes de unirse a la iglesia, le había proporcionado conocimientos tácticos que resultaron inestimables para planificar lo que era esencialmente una operación de rescate disfrazada de visita pastoral. Las autoridades que acompañaban al padre Thorne incluían no solo a funcionarios coloniales con órdenes de arresto, sino también a médicos preparados para examinar y tratar a los niños Harrington, secretarios judiciales listos para catalogar las pruebas e incluso un ingeniero experto cuya experiencia sería necesaria para extraer de forma segura a las víctimas de lo que prometía ser un peligroso. Este nivel de preparación reflejaba la comprensión del sacerdote de que solo tendrían una oportunidad para sacar a la luz los crímenes de los Harrington antes de que los hermanos huyeran o eliminaran a todos los testigos de sus actividades. Cuando el padre Thorne llamó a la puerta principal de la mansión a las 7 en punto de la tarde, Ezequiel y Judith estaban en medio de su ritual de aniversario, rodeados de pruebas que habrían hecho imposible cualquier negación, incluso si se hubieran inclinado por la honestidad. La respuesta inicial de los hermanos a la visita inesperada fue de confianza molesta. Habían logrado desviar las investigaciones oficiales durante más de 20 años y no veían ninguna razón por la que esta ocasión fuera a ser diferente. Pero cuando el padre Thorne explicó su propósito aparente, la preocupación por el bienestar de Margaret Caldwell y el deseo de ofrecer orientación espiritual a la familia durante la difícil temporada invernal, tanto Ezequiel como Judith comenzaron a sentir que había algo fundamentalmente diferente en este visitante.
El comportamiento del sacerdote era demasiado seguro, sus preguntas demasiado específicas y su conocimiento de la organización de su hogar demasiado detallado para tratarse de una visita pastoral casual. El momento de la verdad llegó cuando el padre Thorne pidió permiso para visitar a Gabriel y Rafael, aparentemente para ofrecer oraciones por su salud y bienestar continuos. El instinto inmediato de los hermanos fue rechazar esta petición con sus explicaciones habituales sobre la frágil condición de los niños y su susceptibilidad a la excitación, pero se dieron cuenta de que tal rechazo podría parecer sospechoso a alguien que claramente prestaba más atención que los visitantes anteriores. Su decisión de permitir al padre Thorne acceder a las habitaciones de los niños resultó ser el error fatal que destruiría todo lo que habían construido durante 2 décadas de asesinatos y robos sistemáticos. Cuando el sacerdote entró en la habitación de los gemelos, seguido por Ezequiel y Judith, que querían controlar la conversación, inmediatamente puso en práctica el sistema de señales que él y los niños habían acordado previamente. La respuesta de Gabriel y Rafael fue inmediata y devastadora. A pesar de la presencia de sus padres, los gemelos comenzaron a recitar un relato detallado de los delitos específicos que habían presenciado, con fechas, nombres de las víctimas y descripciones de la ubicación de las pruebas. Sus voces, aunque distorsionadas por su condición física, transmitían una autoridad y precisión que hacían que su testimonio fuera innegablemente creíble. En la noche del 14 de septiembre de 1679, Gabriel comenzó a hablar con cuidado, a pesar del esfuerzo que le suponía. Nuestro padre y nuestra madre se reunieron con Marcus Fletcher en el sótano para planear la acusación contra Thomas Caldwell. Nuestra madre le proporcionó a Fletcher monedas de plata tomadas de las joyas confiscadas a Rebecca Wetmore, y nuestro padre le dio instrucciones detalladas sobre dónde esconder el muñeco que sería descubierto durante el registro del granero de Caldwell. Rafael continuó la recitación sin pausa, demostrando la preparación coordinada que había hecho que su testimonio fuera tan devastador. La marioneta contenía cabello tomado de la hija menor de Caldwell durante un examen médico forzado que nuestros padres realizaron con el pretexto de buscar marcas sobrenaturales. Se le indicó a Fletcher que colocara al poeta debajo del yunque en la forja de Caldwell, donde sería descubierto por testigos a quienes se les había dicho exactamente dónde buscar. El impacto psicológico de escuchar sus secretos más cuidadosamente guardados recitados por sus propios hijos en presencia de un sacerdote que claramente poseía la autoridad para actuar sobre tal testimonio fue devastador para la compostura de Ezequiel y Judith. Por primera vez en sus carreras criminales, se encontraron completamente desprevenidos ante una amenaza que nunca habían anticipado. La traición de unas víctimas que habían dado por indefensas e ignorantes. Pero los gemelos estaban lejos de haber terminado con sus revelaciones. Gabriel y Rafael habían pasado años memorizando no solo los delitos pasados de sus padres, sino también sus actividades actuales y sus planes futuros. Describieron los escondites secretos de los bienes robados, detallaron las redes de soborno que habían protegido a sus padres de la investigación y, lo más perjudicial de todo, revelaron la existencia de otras víctimas cuyas muertes se habían ocultado con tanto éxito que las autoridades nunca sospecharon de asesinato. En el cofre debajo de las tablas del suelo de la esquina este del estudio, continuó Rafael, con la voz cada vez más fuerte al darse cuenta de que el rescate estaba finalmente al alcance de la mano. Hay 37 piezas de joyería tomadas de mujeres ejecutadas, incluyendo el anillo de boda de Mary Hodgkins, que fue ahorcada por brujería en 1681 después de que su padre la acusara de maldecir su ganado. Gabriel retomó la narración sin interrupción. Mary Hodgkins era inocente de todos los cargos. Su padre mató a su vaca con veneno que compró a un comerciante de Boston. Luego afirmó que la muerte del animal era prueba de una intervención sobrenatural. Las propiedades de Mary, incluidas 12 acres de tierras de cultivo de primera calidad y las herramientas de herrero de su difunto marido, se repartieron entre el tesoro municipal y nuestros padres como pago por identificar a la supuesta bruja. La precisión detallada del testimonio de los niños, combinada con su evidente inteligencia y las pruebas físicas de su terrible condición, creó un caso abrumador que ningún observador racional podía descartar o explicar.
El padre Thorne había traído consigo no solo la autoridad legal para investigar los crímenes de los Harrington, sino también testigos cuya credibilidad era incuestionable y métodos de documentación que preservarían cada palabra de las revelaciones de los gemelos. La respuesta de Ezequiel y Judith a esta devastadora revelación reveló la completa ausencia de emociones humanas naturales que había caracterizado toda su empresa criminal. En lugar de mostrar conmoción, remordimiento o incluso temor por el bienestar de sus hijos, los hermanos comenzaron inmediatamente a calcular cómo eliminar a los testigos y escapar de las consecuencias de sus crímenes. Su primer intento de controlar los daños consistió en tratar de desacreditar el testimonio de Gabriel y Rafael alegando que los niños sufrían delirios causados por su condición física. Pero esta estrategia se vino abajo cuando el padre Thorne presentó copias de documentos que corroboraban cada detalle proporcionado por los gemelos, junto con el testimonio de otros testigos que habían confirmado de forma independiente elementos específicos de su relato. Al darse cuenta de que la negación era imposible y que su empresa criminal estaba a punto de quedar completamente al descubierto, Ezequiel y Judith pusieron en marcha el plan de emergencia que habían desarrollado precisamente para esta situación. Ocultos por toda la mansión había armas, rutas de escape y fondos de contingencia que les permitirían eliminar a todos los testigos y huir a territorios donde la autoridad colonial no pudiera alcanzarlos. La violencia que siguió fue rápida y brutal, pero se desarrolló exactamente como Gabriel y Rafael habían previsto y planeado. Los gemelos habían pasado meses estudiando los procedimientos de emergencia de sus padres y habían desarrollado contramedidas diseñadas para proteger a sus rescatadores y garantizar que Ezequiel y Judith no pudieran escapar de la justicia. Cuando Ezequiel sacó una pistola oculta e intentó disparar al padre Thorne, descubrió que el mecanismo de disparo del arma había sido sutilmente saboteado con pequeños fragmentos de metal que Gabriel había insertado minuciosamente en el cañón durante muchas semanas. El arma explotó en su mano, causándole graves heridas que le impidieron seguir luchando. El intento de Judith de utilizar un cuchillo oculto contra los funcionarios coloniales se vio frustrado cuando activó una de las varias trampas que Rafael había preparado aflojando algunas tablas del suelo en lugares estratégicos. Su caída no solo la incapacitó, sino que también activó una serie de dispositivos mecánicos que los gemelos habían construido para bloquear puertas y ventanas, impidiendo cualquier posibilidad de fuga. El enfrentamiento final tuvo lugar en el salón principal de la mansión, donde las modificaciones estructurales que Gabriel y Rafael habían realizado durante muchos meses finalmente lograron su propósito. Los gemelos habían calculado la cantidad precisa de daño necesario para desestabilizar partes específicas del edificio, dejando a la vez pasajes seguros para sus rescatadores. Cuando Ezequiel y Judith se dieron cuenta de que sus vías de escape habían sido bloqueadas y sus armas inutilizadas, hicieron un último y desesperado intento por silenciar a sus hijos de forma permanente. Pero Gabriel y Rafael habían anticipado esta respuesta y habían preparado su defensa definitiva. Un derrumbe coordinado de la estructura central de soporte de la mansión que atraparía a sus padres y crearía un refugio protector alrededor de ellos y de sus rescatadores. Los cálculos de ingeniería de los gemelos resultaron ser extraordinariamente precisos. El derrumbe del edificio se produjo exactamente como habían planeado, creando un campo de escombros que aprisionó a Ezequiel y Judith bajo enormes vigas de madera, mientras que Gabriel, Rafael, el padre Thorne y los funcionarios coloniales quedaron en una alcoba protegida que se mantuvo estructuralmente sólida. La destrucción física de la mansión sirvió para múltiples propósitos más allá de simplemente detener el intento de fuga de los hermanos. El derrumbe dejó al descubierto habitaciones ocultas y áreas de almacenamiento secretas que contenían pruebas adicionales de sus crímenes, incluyendo documentos conservados, propiedad robada e incluso los restos de víctimas cuyas muertes nunca habían sido registradas oficialmente. Lo más significativo es que la destrucción del edificio que había servido como prisión y cámara de tortura para Gabriel y Rafael representaba un final simbólico de su cautiverio y el comienzo de su liberación. Los gemelos habían derribado literalmente los muros que los habían confinado durante 8 años.
utilizando su inteligencia y determinación para transformar sus limitaciones físicas en ventajas estratégicas. Cuando los equipos de rescate finalmente despejaron los escombros para llegar hasta los supervivientes, se encontraron con una escena que ilustraba a la perfección las dimensiones morales del caso Harrington. Ezequiel y Judith yacían muertos bajo los escombros, con sus rostros mostrando la conmoción y la incredulidad de unos criminales que nunca habían imaginado que sus propios hijos pudieran orquestar su caída. Gabriel y Rafael, aunque heridos y agotados, estaban muy vivos y deseosos de seguir prestando testimonio para revelar todo el alcance de la empresa criminal de sus padres. La supervivencia de los gemelos y su evidente inteligencia los convirtieron en testigos convincentes, cuyo testimonio resultaría crucial en los procedimientos legales que siguieron. Pero lo más importante es que su valentía al revelar los crímenes de sus padres, a pesar del enorme riesgo personal que ello suponía, demostró que las limitaciones físicas no tienen por qué restringir la agencia moral o la búsqueda de la justicia. Las secuelas del derrumbe de la mansión Harrington causaron una conmoción en toda la colonia de Massachusetts que influiría en los procedimientos legales, las prácticas religiosas y la vigilancia de la comunidad durante generaciones. Las pruebas detalladas recuperadas de las ruinas, junto con el exhaustivo testimonio de Gabriel y Rafael, proporcionaron pruebas irrefutables de un asesinato judicial sistemático que obligó a las autoridades coloniales a enfrentarse a la aterradora posibilidad de que otros juicios por brujería pudieran haber sido igualmente corrompidos por la codicia y la manipulación. Las consecuencias legales inmediatas fueron sin precedentes en cuanto a su alcance y gravedad. A los pocos días de la destrucción de la mansión, los tribunales coloniales dictaron sentencias póstumas contra Ezequiel y Judith Harrington por 57 cargos de asesinato, junto con numerosos cargos adicionales relacionados con fraude, soborno, corrupción judicial y conspiración. Las pruebas eran tan abrumadoras y el delito tan extenso que los juristas citarían más tarde el caso Harrington como el proceso penal más completo de la historia colonial americana. Pero las ramificaciones legales se extendieron mucho más allá del castigo póstumo de 2 criminales muertos. La naturaleza sistemática de los delitos de los Harrington, junto con las pruebas de sus conexiones con funcionarios corruptos de todo el sistema legal colonial, desencadenó una revisión exhaustiva de los procedimientos judiciales que reveló patrones inquietantes de abuso y manipulación en comunidades de toda Nueva Inglaterra. La investigación del padre Benedict Thorne no solo había descubierto los delitos de Harrington, sino también pruebas de que se habían llevado a cabo planes similares en otras colonias, lo que sugería que el abuso de acusaciones sobrenaturales para obtener beneficios económicos estaba mucho más extendido de lo que las autoridades habían sospechado anteriormente. Esta revelación contribuyó al creciente escepticismo sobre los juicios por brujería y ayudó a acelerar las reformas legales que finalmente pondrían fin al periodo de persecución sobrenatural en la América colonial. El imperio financiero construido con dinero manchado de sangre fue desmantelado sistemáticamente a lo largo de 3 años, lo que requirió la creación de procedimientos legales especiales para manejar la complejidad de deshacer décadas de adquisiciones fraudulentas de propiedades. Se identificaron propiedades por valor de más de 25.000 libras esterlinas que habían sido obtenidas por medios delictivos, y los tribunales coloniales se enfrentaron al desafío sin precedentes de devolver los bienes robados a las familias de las víctimas que habían sido asesinadas décadas antes. El proceso de restitución financiera reveló el verdadero alcance de las operaciones de los Harrington y proporcionó pruebas adicionales de su enfoque sistemático del crimen. Los registros detallados recuperados de las ruinas de la mansión mostraron que los hermanos habían mantenido una documentación meticulosa de sus actividades, incluyendo mapas de las propiedades confiscadas, listas de funcionarios sobornados e incluso proyecciones financieras para futuras empresas criminales que habían planeado establecer en otras colonias. Gabriel y Raphael Harrington, a pesar de las terribles circunstancias de su nacimiento y su infancia, demostraron ser mucho más resistentes de lo que nadie había esperado. Bajo la cuidadosa supervisión del Dr. William Harvey, un médico real traído expresamente desde Londres para estudiar su condición, no solo sobrevivieron a su terrible experiencia,
sino que comenzaron a prosperar de una manera que desafiaba la comprensión contemporánea del desarrollo y la adaptación humanos. Él. Harvey reveló que su condición física, aunque grave, no era tan limitante como habían afirmado sus padres. Gran parte de su aparente indefensión había sido impuesta artificialmente mediante el abandono deliberado y la manipulación psicológica, con el fin de mantenerlos dependientes y controlables. Con la atención médica, la nutrición y la fisioterapia adecuadas, Gabriel y Rafael mostraron una notable mejora en su movilidad y su salud general. Más significativo aún, sus capacidades intelectuales, que habían sido evidentes desde la primera infancia, florecieron cuando finalmente se les proporcionó una educación adecuada y una interacción social. A los pocos meses de su rescate, los gemelos leían a un nivel que superaba al de la mayoría de los adultos. Demostraban habilidades matemáticas que impresionaban a los académicos universitarios y mostraban talentos artísticos que llamaban la atención de los intelectuales de todas las colonias. La documentación detallada del Dr. Harvey sobre su progreso se convirtió en un texto fundamental en el emergente campo de la psicología médica, demostrando que la capacidad intelectual no estaba determinada por la apariencia física o la condición física. Sus informes desafiaron las suposiciones predominantes sobre la discapacidad y la inteligencia, demostrando que la atención y la educación adecuadas podían desbloquear un potencial extraordinario incluso en las circunstancias más difíciles. El testimonio de los gemelos siguió siendo crucial en los procedimientos legales que siguieron a su rescate. Sus recuerdos detallados de las conversaciones y actividades de sus padres corroboraron las pruebas documentales y ayudaron a los fiscales a construir casos contra docenas de cómplices supervivientes que habían ayudado a los Harrington en sus crímenes a lo largo de los años. Pero quizás lo más importante es que su evidente inteligencia y claridad moral los convirtió en testigos convincentes cuyos relatos no podían ser descartados como fantasías o inventos. La evaluación psicológica de Gabriel y Rafael realizada por el Dr. Harvey y sus colegas no reveló ningún signo del daño mental que cabría esperar de sus traumáticas experiencias tempranas. A pesar de los años de aislamiento, abusos y manipulación psicológica, los gemelos demostraron una notable estabilidad emocional y un desarrollo moral que sugerían una resiliencia innata que los había protegido de los peores efectos de su terrible experiencia. Esta resiliencia resultó crucial cuando Gabriel y Rafael se adaptaron a la vida fuera de su prisión y comenzaron a interactuar con la comunidad colonial en general. Su condición física los convirtió en objeto de curiosidad y, a veces, de temor, pero su inteligencia y dignidad rápidamente se ganaron el respeto de quienes se tomaron el tiempo de conocerlos como individuos y no simplemente como anomalías médicas. La transformación de la percepción pública sobre los gemelos se convirtió en un poderoso argumento a favor de la inclusión y la educación de las personas con diferencias físicas. El éxito de Gabriel y Rafael al superar sus circunstancias demostró que el potencial humano no podía juzgarse por la apariencia física y que la sociedad se beneficiaba cuando todas las personas tenían la oportunidad de aportar sus talentos y conocimientos. Su vida adulta resultó ser tan notable como traumática había sido su infancia. Gabriel se convirtió en un respetado jurista cuyos escritos sobre pruebas, protección de testigos y corrupción judicial influyeron en la jurisprudencia colonial durante décadas. A pesar de sus limitaciones físicas, se convirtió en un consultor muy solicitado para casos penales complejos y ayudó a establecer los primeros procedimientos formales para proteger a los niños testigos en los procesos judiciales. Las innovaciones jurídicas de Gabriel se basaban directamente en sus experiencias infantiles y en su comprensión de cómo las personas vulnerables podían ser explotadas por quienes ocupaban puestos de autoridad. Su trabajo condujo al desarrollo de tribunales especiales diseñados para tratar casos en los que participaban testigos menores de edad, a la mejora de las protecciones para las personas con discapacidad involucradas en procedimientos legales y a la mejora de los métodos para recopilar y preservar los testimonios de las poblaciones vulnerables. Rafael canalizó sus experiencias para convertirse en médico, especializándose en el cuidado de niños con anomalías físicas y víctimas de abusos.
Su práctica médica fue revolucionaria por su énfasis en tratar a los pacientes como seres humanos completos y no como simples conjuntos de síntomas, y su método terapéutico hacía hincapié en la dignidad, la educación y la integración social, en lugar del aislamiento y la vergüenza. El Dr. Raphael Harrington, como se le conocía en toda la comunidad médica, fundó la primera escuela de la América colonial diseñada específicamente para educar a niños con discapacidades. Su institución demostró que las limitaciones físicas no tienen por qué limitar los logros intelectuales y que un apoyo y una educación adecuados pueden permitir a las personas con diversas condiciones contribuir de manera significativa a la sociedad. El éxito de la escuela desafió las actitudes predominantes sobre la discapacidad y la educación en todas las colonias, inspirando la creación de instituciones similares y contribuyendo a cambios sociales más amplios en la forma en que las comunidades trataban a sus miembros más vulnerables. La filosofía educativa de Raphael hacía hincapié en el potencial de cada individuo y en la responsabilidad de la sociedad de proporcionar oportunidades para que ese potencial se realizara. Ambos gemelos se casaron y formaron sus propias familias. Sus hijos no mostraban ningún rastro de la corrupción moral de sus abuelos ni de las discapacidades físicas de sus padres. Las anomalías genéticas que habían resultado de la unión incestuosa de Ezequiel y Judith demostraron no ser hereditarias, lo que permitió a Gabriel y Rafael romper el ciclo de sufrimiento que había marcado sus primeros años. El éxito de los gemelos en la creación de familias estables y llenas de amor fue especialmente significativo, dadas sus traumáticas experiencias infantiles. Su capacidad para formar relaciones sanas y criar hijos bien adaptados demostró que incluso los traumas más graves de la infancia no tienen por qué determinar el curso de toda una vida cuando se proporciona el apoyo y la intervención adecuados. El caso Harrington tuvo profundas implicaciones para la comprensión de la dinámica familiar, el desarrollo infantil y los efectos a largo plazo del abuso. La recuperación de Gabriel y Rafael y sus logros posteriores se convirtieron en una poderosa prueba de que la resiliencia y la curación eran posibles incluso en las circunstancias más extremas, siempre que las víctimas recibieran la atención y el apoyo adecuados. La investigación dirigida por el padre Thorne también tuvo efectos duraderos en las instituciones religiosas y legales de toda la América colonial. La metodología del sacerdote para reunir pruebas, proteger a los testigos y construir casos contra poderosos criminales se convirtió en un modelo para futuras investigaciones y ayudó a establecer protocolos que influirían en la aplicación de la ley durante generaciones. La detallada documentación del padre Thorne sobre el caso Harrington se convirtió en lectura obligatoria para los estudiosos del derecho y las autoridades religiosas, demostrando cómo el mal sistemático podía florecer cuando las comunidades no lograban mantener una supervisión adecuada de sus instituciones y líderes. Su trabajo contribuyó a reformas en la gobernanza civil y religiosa que reforzaron las protecciones contra el abuso de autoridad. El emplazamiento físico de la mansión Harrington fue designado como lugar conmemorativo por las autoridades coloniales. Sus ruinas se dejaron intactas como recordatorio de lo fácil que es corromper la justicia cuando las comunidades permiten que el miedo y la superstición se impongan al pensamiento crítico y al coraje moral. El memorial, mantenido con fondos obtenidos de la venta de las propiedades confiscadas a Harrington, sirvió como lugar educativo donde los visitantes podían aprender sobre los peligros de la autoridad sin control y la importancia de proteger a los miembros vulnerables de la comunidad. La sencilla lápida que aún hoy se conserva no solo lleva la fecha de la muerte de los hermanos, sino también una inscripción encargada por Gabriel y Rafael. Aquí yace la prueba de que el mal no es sobrenatural. Es una elección humana que pueden tomar personas corrientes que valoran la comodidad por encima de la conciencia. Que todos los que pasen por aquí recuerden que la justicia depende del valor de aquellos que se niegan a permanecer en silencio cuando se enfrentan a una injusticia. Quizás lo más significativo es que el caso Harrington demostró que los niños, independientemente de su condición física o estatus social, poseen una dignidad inherente y una capacidad moral que debe ser respetada y protegida.
El valor de Gabriel y Rafael al denunciar los crímenes de sus padres, a pesar de su total dependencia de ellos para sobrevivir, desafió las creencias contemporáneas sobre la discapacidad infantil y la responsabilidad moral. Su historia se convirtió en un poderoso argumento a favor de los derechos y la protección de los niños que influiría en la evolución jurídica y social a lo largo de la historia de Estados Unidos. El reconocimiento de que los niños podían ser tanto víctimas de abusos como agentes de su propia liberación contribuyó a la evolución de los conceptos sobre la infancia que hacían hincapié en la protección, la educación y el respeto de la dignidad individual. El legado de los gemelos se extendió más allá de su contexto histórico inmediato para influir en debates más amplios sobre los derechos de las personas con discapacidad, la defensa de las víctimas y la prevención del abuso sistemático. Su demostración de que las limitaciones físicas no tienen por qué restringir el desarrollo intelectual o moral desafió los prejuicios que habían persistido durante siglos y contribuyó a conceptos más inclusivos del potencial humano y la responsabilidad social. El caso Harrington sigue resonando en los debates contemporáneos sobre la protección de la infancia, los derechos de las personas con discapacidad y la prevención del abuso institucional. La historia de Gabriel y Rafael demuestra que las personas tienen la capacidad de desarrollar una notable resiliencia y perspicacia moral cuando se les proporcionan las herramientas y el apoyo que necesitan para superar la adversidad, independientemente de su condición física o de sus experiencias traumáticas. Su triunfo definitivo sobre circunstancias aparentemente imposibles sirve como prueba duradera de que la dignidad humana no puede ser destruida por el abuso o el abandono y de que la sociedad tiene tanto la oportunidad como la obligación de apoyar a todas las personas para que realicen su potencial de contribución y logro. Este misterio nos muestra cómo las comunidades pueden convertirse en cómplices del mal cuando el miedo y la superstición se imponen al pensamiento crítico y al coraje moral. Los hermanos Harrington tuvieron éxito durante casi 2 décadas, no porque fueran monstruos sobrenaturales, sino porque sabían cómo explotar las debilidades humanas y enfrentar a los vecinos entre sí para obtener beneficios. Su derrota definitiva no se debió a una intervención divina, sino a la determinación de personas valientes que se negaron a permanecer en silencio ante la injusticia. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que podría haber habido otros cazadores de brujas en la América colonial que utilizaran planes similares, aprovechando los miedos sobrenaturales para encubrir asesinatos sistemáticos con fines lucrativos? Deja tu comentario a continuación con tus teorías sobre cuántos otros juicios divinos podrían haber sido en realidad crímenes calculados. Si te ha gustado este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, pulsa el icono de notificaciones y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios sobre el lado oscuro de la historia estadounidense. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro caso de maldad colonial que la mayoría de la gente preferiría olvidar.